Muchísimas gracias. Invito ahora a la mesa. Abriremos después un curso. Está previsto un coloquio posterior a la intervención del siguiente ponente. Así que voy a invitar a la mesa a nuestro siguiente invitado, que ha sido una referencia fundamental en la Universidad Zaragozana. Lo voy a presentar, por supuesto, desde el cariño que le profeso, como profesor mío que fue, como vicerrector mío que fue y como amigo mío que es ahora, el profesor Manuel García Guatas, que me atrevo a decir es piedra angular de la fundación de la propia Cátedra Martí en esta Universidad Zaragozana. Sin él, sin sus esfuerzos, sin sus desvelos y sin su permanente cuidado, hoy probablemente no estuviéramos aquí en este simposio. Manuel, por favor. Por supuesto, es obvio decir que nos va a brindar una locución sobre Martí en Zaragoza. Es obvio. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por este recuerdo que sueles tener conmigo en los actos que coincidimos, y es recordar nuestro pasado pues, como profesor, como vicerrector y sobre todo como amigos y colaboradores con tu buen hacer, sobre todo con los medios audiovisuales. Voy a referirme con unas cuantas imágenes fundamentalmente a ese periodo, a esos 18 meses que José Martí residió en Zaragoza. Pero voy a intentar hacerlo, aunque lo acompañe con algunas imágenes, muy pocas, no desde la historia o desde el recuerdo, sino desde las reflexiones. De las reflexiones de lo que José Martí aprendió aquí, de lo que vivió y que luego lo va a expresar en sus escritos, en sus sentimientos y también yo creo que en su acción política está presente. Bueno, como les he puesto en ese cronograma, ahí esos son el tiempo, las estancias de José Martí en Zaragoza, que llegó con 18 años. Llegó en Zaragoza y en España. Llegó con 18 años, como ven ahí, a Cádiz, en enero, a comienzos de enero de 1871, y luego, poco después, pasa a Madrid. Ya en febrero se tiene noticia de que él está ya en Madrid, donde va a vivir 2 años. Es el periodo más largo de estancia en España, y también el periodo del que sabemos menos, porque allí se diluyó en la capital. Consultar las fuentes es un poco difícil. Ya lo han hecho y me han precedido otros investigadores cubanos, sobre todo relacionados con el Centro de Estudios Martianos. Ramón de Armas, recuerdo, hace muchos años que venía y le preocupaba no encontrar noticias, no encontrar el nombre de Martí en los periódicos o el apellido. Y yo le decía, mira que es difícil que un deportado cubano entonces se diera a significar en los periódicos con su firma. En Zaragoza hay un José, pero nada más, en los periódicos de Zaragoza. Residirá en España, como pueden deducir ahí, 3 años y 10 meses, que yo creo que fueron bastante determinantes en su formación, porque él tenía 18, 23 años, 24 años cuando se va. En Zaragoza van a ser 18 meses, desde mayo de 1873, finales de abril, probablemente por una dedicatoria que tienen un texto, a diciembre de 1874. Luego vuelve. Este primer viaje lo hace como deportado político. Y el segundo, cuando vuelve ya por Santander, en la segunda ocasión, que ya tiene 26 años, lo hace como confinado. Iba a Santander y de Santander tenía que ir al presidio de Ceuta, que es a donde mandaban a los cubanos y sobre todo a los ñáñigos. Ese periodo fue más breve, no llegó a Zaragoza, estuvo en Santander. En Santander lo que he visto, lo que he descubierto y lo que han editado allí recientemente, le han dedicado una placa, es que allí estaba su
ama de llaves. Estuvo en su casa. Hay una placa que recuerda su nombre en una plaza de Santander. Quiero investigar a ver por dónde ha venido, por dónde les llegó esa noticia. Fue una iniciativa de una asociación cubana en Santander. Eso explicaría en parte por qué llegó por allí. Bueno, el comercio entonces ya no venía por Cádiz, sino que venía por Santander, por motivos comerciales. El comercio y el transporte de tropas. Las tropas españolas ya no iban por Cádiz, sino que iban por Santander y volvían por Santander. Martí además lo evoca. José Martí en Madrid, los 2 años que estuvo, hizo política. Y en Zaragoza la va a vivir la política personalmente. Hizo política porque escribe dos opúsculos, 2 libros sobre el presidio en Cuba que acababa de padecer y sobre la gran esperanza que tenían entonces en Cuba los independentistas y los que querían un sistema de gobierno mucho más desvinculado de la madrastra, la metrópoli. En Madrid, aquí va a vivir la política. Hay un acontecimiento fundamental en ese último año que está Martí completo en Zaragoza, en el año 1874. Va a ser un año de cambio político fundamental en España y Martí lo va a acusar. En ese año Martí ha conocido la República, una breve república, que eso supuso un cambio fundamental en el gobierno de España. Nunca había existido una república. El poder era del rey, del monarca, sancionado por la Iglesia y a raíz de la Revolución de 1868, cuando se expulsa a la reina Isabel II, se establece una república, con muchos problemas, muy efímera, y en el 3 de enero esa república termina con el golpe de Estado del general Pavía y se pasa de esa república a la monarquía. Y luego, a finales de ese año, ya a la restauración de la monarquía plenamente en la figura de Alfonso XII. Entonces es un cambio político que él lo vivió. Pero sobre todo fue en ese mes de enero cuando José Martí se identificó con Zaragoza y se identificó con algunas personas que estuvieron luchando por esa república. En ese año, aparte del golpe de Estado del general Pavía, el 3 de enero, duró 24 horas. Y la única población en España que resistió contra el general Pavía fue Zaragoza. Efímero, porque ya había mandado aquí un contingente de tropas ya en previsión, el ejército, el gobierno central muy importante, y acabaron con ellos pues con las barricadas, sobre todo, que levantaron en poco tiempo. Él vive esto directamente y probablemente desde su casa en la calle Manifestación vio algunos de los acontecimientos y los disparos los tuvo que oír. Y vio al Negro Simón. El Negro Simón, porque demostrará un gran afecto, no solamente citándolo en los versos, en una de las estrofas, sino también luego en algunos de los escritos. Conoce eso y luego conoce la vuelta a la monarquía. Y en Zaragoza también vive una situación que ya venía de algún tiempo atrás, que es una situación de guerra. La guerra civil carlista en España, entre los partidarios del gobierno central liberal y los carlistas conservadores, y también las consecuencias de la guerra de Cuba. Él tuvo que leer aquí habitualmente en la prensa de Zaragoza, aparecen estas noticias, los familiares del soldado tal, del regimiento tal, pasen por el ayuntamiento por un asunto que les interesa, o a recoger sus efectos personales, lo cual quiere decir que era un cadáver. Y eso indudablemente pues, tuvo él que conocerlo. La influencia de Zaragoza en Martí fue, a mi modo de ver, en 2 aspectos. El primero y fundamental es que vino aquí a aprobar las asignaturas de Derecho que traía sin terminar de la Universidad Central de Madrid y las de Filosofía y Letras que empezaba aquí. Aquí comenzó estos estudios. En total 10 asignaturas que va a aprobar, que va a estudiar, se dedicó a eso fundamentalmente durante ese año de 1874.
73 y 64. 10 asignaturas de las cuales 3 de Derecho y 7 de Filosofía y Letras, más luego las de bachillerato, que traía sin terminar de La Habana. Su expediente está también aquí en el Instituto de Goya de Zaragoza, que era el Instituto Universitario, como se llamaba entonces, y estaba en la misma universidad. Y luego la preparación de los 2 ejercicios fundamentales por los que obtuvo los grados de licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho. Digo, la preparación y la exposición, que llevaban mucho tiempo y tenía que responder entre 3 temas elegidos al azar a uno durante 1 hora, lo encerraban antes previamente para que lo preparara, lo sacaba el BD, lo llevaba a un tribunal, un examen oral, y en las 2, en esa preparación indudablemente le llevó esfuerzo y el mérito de que en ambos casos obtuvo el grado de doctor con sobresaliente. Luego no recogerá, como se sabe, sus títulos, porque no parece ser, no tenía medios económicos, pero en ese momento, pero ahí está. Es interesante constatar que los 2 títulos que eligió él para exponer tienen mucho que ver con su temperamento y con su personalidad. En Filosofía y Letras, el tema que eligió fue la retórica política y forense. Forense no es de la cirugía, es de la práctica médica, sino que es del foro, de los abogados entre los romanos. Cicerón como su más alta expresión. Yo lo que he deducido después por algunas breves noticias es que tuvo una gran admiración por Cicerón, que fue un gran orador. Hay un hecho interesante, que él creo que lo publica en su último diario. La última obra que compró, el último libro que compró en Portocristi, en la República Dominicana, fue una edición en francés de Cicerón. Y cuando muere, en Dos Ríos, llevaba encima un revólver que le había regalado el hijo del embajador de Cuba en la República Dominicana, y el libro de Cicerón, lo cual indica que para él la palabra tenía una fuerza mucho más importante que ese revólver que probablemente no sabía manejar. Y en Derecho también un tema muy de su mentalidad, de su concepto de lo que tiene que ser la protección de los ciudadanos, sobre el derecho natural de gentes y civil. El segundo aspecto en Zaragoza importante, que va a continuar manifestándose posteriormente, es el de los amigos que tuvo aquí. Primero, Fermín Valdés. Fermín Valdés, que le ayudó en Madrid, como veremos luego en un documento, si se puede leer algo porque está muy perdido de color, le pagó la matrícula, el derecho de examen, le adelantó el dinero para un examen. Y luego, Fermín Valdés, el Negro Simón, es un personaje que yo he descubierto recientemente a través de un estudio magnífico de Tato Quiñones en el anuario de 2011 del Centro de Estudios Martianos, que era un ñáñigo. Los ñáñigos era una sociedad secreta de negros, de la secta, creo que se decía secta Abacua. El Gran Diablo, como dice Tato Quiñones, que le llamaban el Gran Diablo, había sido deportado en 1866 a Fernando Po. De Fernando Po va al presidio de Ceuta aparece en Zaragoza, lo que no sabemos cómo. Llegó a Zaragoza. Luego, por supuesto, Blanca Montalvo, de la que solamente se conservan su amor en Zaragoza, la que enamoró José Martí, fundamentalmente la enamoró por el contenido de sus pocas cartas. Blanca Montalvo, la Blanencha, que le firma en las cartas. Y también otros personajes los que conviene, que no se citan más que de pasada, pero Félix Sanz, el dueño de la casa de huéspedes, al que Martí en un texto le llama el patrón valiente.
el patrón valiente. Allí en esa casa vivía con Fermín Valdés, iba el negro Simón, que debía ser empleado en esa casa. La reflexión política, desde la experiencia que vivió en Zaragoza, la hace el propio Martí. Después de los versos sencillos, tiene un texto que dice lo siguiente: todo hombre de justicia y honor pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida, porque eso es pelear por su entereza de hombre, y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella, o ayuda a los que la ofenden, no es un hombre entero. En Zaragoza, cuando Pavía oyó el Congreso de Madrid, ese 3 de enero de 1874, y el aragonés, el pueblo, fue una sublevación popular, la de Zaragoza, se levantó contra él, no hubo trabuco más valiente en la plaza del Mercado, cerca de la casa donde vivía José Martí Fermín Valdés, en donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla que el del negro cubano Simón. Y cuando había abandonado las trincheras, las barricadas, y no veía más que el humo y la derrota, allí estaba Simón, el negro cubano. Allí estaba él solo peleando en la plaza. Eleva la categoría de héroe a aquel prieto, aquel negro que ha pasado, que conocíamos solamente a través de ese nombre de sus versos sencillos, pero que luego sí que Tato Quiñones va a ponernos el apellido. Se llamaba Simón González, y algún dato más. Bueno, como ya me aprecia, aquí donde tengo para pasar, aquí, perdón, ahí. Este es José Martí, en la primera fotografía, así era José Martí en Zaragoza. Esta foto está hecha en México en el mes de julio del año, a los 6 meses de marchar de Zaragoza. Esta es la imagen, cuando hablamos de José Martí nos referimos más bien a esa otra imagen, también hecha en México. Esta primera es en el establecimiento de Figueroa, era, creo que, por lo que he leído, el mejor establecimiento fotográfico de México capital, y está dedicada a Rosario de la Peña. Yo no la he visto la foto, he visto la que hay en el memorial José Martí. Yo no sé si del Centro de Estudios Martianos sabrán dónde está esta foto, pero está dedicada, debe estar dedicada por detrás. Aquí, ¿verdad? Esta, ¿no? Bueno, esta era la Zaragoza que conoció José Martí, y a la izquierda, una vista no aérea, entonces no había globos, acaso globos, pero no, es desde la Torre Nueva. Una torre que era el reloj de la ciudad. Ahí a la izquierda es una foto de Lauren de hacia 1874. Y la de la derecha es un poco anterior, es el Paseo de Independencia. Esto se conserva tal cual, y lo anterior también. La Torre del Pilar con las cuatro torres, en lugar de una torre solo, 4 torres. La cúpula se acababa de construir y vino a esa inauguración y hacer la oración, la homilía, el discurso, el obispo de La Habana. Y a la izquierda hay se ve bastante mal con esta luz, que es una solicitud de José Martí del año 1871 para matricularse en Derecho. Ahí están las 2 firmas. Y luego este documento. Estos son unos papeles, este de aquí de la izquierda, son unos papeles azules que se cortaba a la mitad y era el resguardo de que había pagado la matrícula para hacer el examen. Y lo más curioso es que esto le avala o lo firma F. Fermín V. Domínguez, Fermín Valdés Domínguez. Luego lo firma también indudablemente José Martí. Esa era la universidad, tal como en la universidad donde estuvo José Martí, en la plaza de la Magdalena. Solo se conserva esto, el ábside de la iglesia, la torre, este palacio, pero todo esto ya fue muy transformado. Esto era por dentro la universidad, el patio de la universidad, como lo fotografió en el año 1952 Guillermo de Zendegui, cuando hace el libro Ámbito de Martí, pues él estuvo ahí. Y esta es la biblioteca, lo último que se conservó de la Universidad de Zaragoza, que se cae en los años en la década de 1970, ante la desidia, el estupor y el escándalo en Zaragoza por haber dejado hundirse esto que era una capilla religiosa, estaban los libros, se habían sacado casi todos los libros, pero el edificio se vino abajo.
Pues esto es la Zaragoza donde José Martí aprendió, conoció, tuvo esas vivencias tan importantes en lo político y en lo personal también. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor García Botas. Está prevista